Saludos amigos, muy buenos días desde acá, desde Portland, Oregon. Una vez más aquí en mi canal de YouTube, donde los estaba invitando anteriormente a hacer un recorrido acerca de la participación cubana en los Juegos Olímpicos modernos a partir del año 1900, en que se inserta la participación por primera vez de Ramón Font y sus sendas medallas de oro y plata en esa cita estival. En el día de hoy quisiera hablarles un poquitico más acerca de la segunda participación, que también estuvo protagonizada por Ramón Font, pero ya la delegación iría un poquitico más en ascenso, porque Ramón Font, no sé si conocen, que preparó una selección y participó con varios esgrimistas además de él. Fueron unos 3 esgrimistas más con él, y también la inclusión de Alandarín Carvajal, cartero cubano que participaría en el 1904 en la modalidad del maratón. Si bien es cierto que el Andarín Carvajal llegó con grandes posibilidades de conquistar una presea en esos Juegos Olímpicos, también es cierto que hay una anécdota que fue muy lamentable para el Andarín Carvajal. No sé si conocen la historia del Andarín Carvajal. Fue bastante controversial para poder participar a estos Juegos Olímpicos, debido a que el Andarín Carvajal no tenía recursos propios, y recorriendo gran parte de Cuba, en parte de su preparación hizo colectas para que patrocinaran su participación en estos Juegos Olímpicos. Al final logró reunir un presupuesto para costearse el viaje, y ya acá en la cita estival, una vez clasificado para la discusión de las medallas, o sea, en la participación ya como tal, el día anterior ingirió unas peras y unas manzanas, lo que trajo como consecuencia un agudo dolor estomacal, y dio al traste con que el rendimiento del Andarín Carvajal no fuera el que estaba acostumbrado a ver en su preparación, y terminó en un meritorio 4º lugar. Sí, maravillosamente logró ubicarse en la 4ª posición. Si bien es cierto también de que en la posición de medallas por países, Cuba aparece en la 3ª posición, pero no está registrado, no aparece en los registros, no aparece información más contundente que corrobore ese dato de que Cuba quedara en el 3er lugar por países en los Juegos Olímpicos de 1904, donde ya Ramón Font consolidó una selección más completa y participó en varias modalidades de la esgrima, y ya también se incluiría el atletismo, el deporte rey, que sí ha sido uno de los principales que ha aportado medallas a la causa cubana en las citas estivales. Lamentablemente, por las cuestiones que antes le mencionaba, el Andarín Carvajal quedó en un 4º lugar muy meritorio. Era la primera vez que participaba el atletismo en las citas estivales, y un 4º lugar pues para nada es un mal resultado. Y bueno, eso es lo que les puedo traer hoy como parte de eso. Me pueden seguir, he creado una página en Facebook que se llama Campeones Olímpicos Cubanos, y ahí estoy subiendo alguna que otra información acerca de las medallas que se otorgaron en esos Juegos Olímpicos, la estructura como tal, las medallas, los rostros de los protagonistas, y así voy a ir creando diferentes publicaciones, en las cuales estoy invitando a todos mis amigos y a todo el que quiera
participar, que sienta que ha sido parte o que es parte, que ama el deporte, que sigue el deporte, la cultura física en nuestro país, en Cuba, los estoy invitando a que formen parte también de este canal en YouTube y de mi página en Facebook, que se llama Campeones Olímpicos Cubanos, que han participado en diferentes olimpiadas, y ahí vamos a ir desglosando la participación cubana en diferentes escenarios olímpicos. Ya después del 1904, Cuba tuvo una baja importante. Ya después viene el 1908, donde Ramón Font vuelve a participar, se vuelve a presentar en esa cita estival, pero queda eliminado en el pase a la siguiente ronda para la discusión de las medallas. Y ahí se desaparecen. Vienen los Juegos Olímpicos del 2012, que no tengo registro de que Cuba haya participado. Viene también el alto en el 1916, donde la Primera Guerra Mundial, una vez que dio inicio, en los Juegos Olímpicos se suspenden. Una cosa bien llamativa que es curioso resaltar: en los Juegos Olímpicos antiguos, para aquellos que quizás no tienen la información y no la manejan, decirle que los Juegos Olímpicos antiguos fueron creados como parte de un entretenimiento donde las personas participaban y contendían legítimamente por un título, en aquella época eran coronas de laureles. Usted ganaba un evento y se le coronaba con coronas de laureles, y muy controversial a los tiempos modernos. En aquella época, por ejemplo, había una guerra, y la guerra cesaba en ese momento para todos ir a presenciar la contienda por la discusión de los Juegos Olímpicos. Y era una cosa contradictoria, si vienes a ver que eran personas un poquito más, ¿cómo pudiéramos decir?, más antiguas, por decirlo de alguna manera. Tenían la civilización de hacer un alto en las guerras para disfrutar del evento olímpico. Se paraba, se detenía. Ya en los Juegos Olímpicos modernos no pasa lo mismo. Vemos como ya en el 1916, contradictoriamente, en la Primera Guerra Mundial no se detiene, al contrario, tiene que detenerse el espectáculo deportivo del año 1916, y no se efectúan los Juegos Olímpicos en el 1916. Luego va a venir en 1920, también Cuba no participa tampoco en los Juegos de 1920, y luego vienen los Juegos de 1924, donde aparece Ramón Font una vez más, ya en lo que sería su última presentación en los Juegos Olímpicos, y también ya con 41 años participa en los Juegos de 1924. Si la memoria no me falla, perdónenme, creo que se celebraron en Inglaterra. Después verifico exactamente la cita, la sede, y se los corroboro en otro video. Vamos a seguir haciendo material para compartir con todos. Y participa Ramón Font en el 1924, ya lo que sería su final de carrera, y queda eliminado por un punto en el pase a la discusión otra vez de las medallas. Ya Ramón Font con 40 y tantos años. Recuerden que Ramón Font inicia su primer Juego Olímpico con apenas 17 años, y ya era un esgrimista súper consolidado. A los 41 años todavía tenía la habilidad y todavía llegó a las puertas de la discusión de medallas en el 1924. Ya de ahí, en próximos programas, en próximos videos, estaré desglosando al detalle lo que pasó en esa olimpiada, un poquitico más al detalle,
Y bueno, y las otras que ya fueron, que ya venía tratando de esta forma, se va cumpliendo el primer periodo. Les decía que también en mi canal en YouTube vamos a tener una dedicatoria. Esto lo quiero hacer para todo el deporte santiaguero, para todos los olímpicos de Santiago de Cuba, de donde soy hijo. Santiago de Cuba, que sí es una de las provincias que como provincia ha aportado una gran cantidad de títulos, sobre todo en el boxeo, en el béisbol, también en la lucha grecorromana, en el atletismo también hay protagonistas. Alberto Juan Torena de Santiago de Cuba en el atletismo con 2 títulos olímpicos en Montreal 76 en Canadá. Bueno, en fin, hay mucho material, hay mucha tela por donde cortar y seguir hablando de las maravillas que han hecho los cubanos en los Juegos Olímpicos. Ya ahora estamos hablando de todo lo que pasó desde que Cuba debuta en el 1900, que debuta con medalla con Ramón Fons, y la participación de Fons a través de las diferentes Olimpiadas hasta el 1924, donde ya se retira, no participa más en citas estivales y llega ahí en el 1924 en su participación, llega a la discusión, prácticamente a la discusión de la medalla. Resulta eliminado en su último combate en lo que sería el pase a la discusión de las presellas. Bueno, les decía que me pueden seguir en mi página en Facebook. Creé una página en Facebook que se llama Campeones Olímpicos Cubanos. Yo en YouTube, por aquí, Ariel Fonseca les saluda, le da la bienvenida a su canal. Muchísimas gracias, de verdad siempre será un placer. Todo el que quiera participar, todo el que quiera dejar su comentario y alguna temática específica que quiera que hablemos. También estaremos hablando de los éxitos de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos. Hay mucho material. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta preciosa mañana dedicarle estas palabras y hablar de la historia de los Juegos Olímpicos aquí en mi canal. Ariel Fonseca Tamayo, desde Santiago de Cuba, residente en Portland, Oregon, para Cuba y para el mundo. Muchísimas gracias. Tenga muy buenos días.